Para trabajar los glúteos hay varias cosas que vamos a tener en cuenta y la primera es qué tipo de movimiento tenemos que combinar para sacarle más partido a los glúteos. Desde mi punto de vista, lo más interesante a nivel de movimiento para sacarle partido a los glúteos es combinar diferentes tipos de gesto. Vamos a combinar patrones horizontales, es decir, gestos horizontales. Por ejemplo, cuando hacemos un hip thrust, cuando hacemos un empuje de glúteo, eso es un patrón anteroposterior, es un patrón horizontal. Es decir, la fuerza va desde atrás hacia adelante y permite la máxima contracción justamente en el momento donde el glúteo está ahí apretado, ¿no? Apretado a tope, para romper una nuez. Es un patrón horizontal, ¿vale? Hay que combinarlo, evidentemente, con patrones verticales. Un patrón vertical, por ejemplo, es la sentadilla. Es un trabajo más de hundimiento donde hacemos un gesto desde abajo hacia arriba, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que en un patrón horizontal tú lo que haces es empujar la carga desde atrás hacia adelante y por lo tanto el pico de mayor contracción en el glúteo es justamente en el punto en el cual la cadera está neutra. En este punto estás apretando al máximo, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, cuando hacemos un patrón vertical, una sentadilla, cuando hacemos, por ejemplo, una zancada con hundimiento, etc., el punto de máxima activación del glúteo no es en el punto en el que estás arriba, sino en el punto justamente en el que estás abajo, en el cual está elongado, ¿vale? Todo esto tiene que ver con un concepto que es la curva de longitud-tensión. Básicamente, a nivel muscular, tenemos que entender que cada ejercicio incide en partes diferentes de la curva de longitud-tensión. Es decir, cada ejercicio, digamos que va a mantener una tensión a nivel muscular en función de la longitud en la que se encuentra en ese instante. Es decir, por ejemplo, cuando tú haces una sentadilla, el pico de activación de contracción del glúteo, lo máximo, es abajo del todo, que está súper elongado. Por lo tanto, el pico de máxima tensión se da en el pico de máxima longitud. Pero es lo contrario a un patrón horizontal. Cuando haces un hip thrust o cuando haces un glute bridge o cuando haces un trabajo de anteroposterior, digamos que el punto de máxima contracción, de máxima tensión, está en el punto de máximo acortamiento, ¿vale? Después también tenemos patrones que son mixtos. Por ejemplo, antes hemos visto el gesto de sentadilla búlgara y el trabajo de sentadilla búlgara puede hacerse de forma mixta. Por ejemplo, pues intentando ir un poquito más en diagonal, en lugar de tan vertical, ¿no? Mientras que, por ejemplo, un glute bridge es un trabajo totalmente anteroposterior, es un trabajo directamente de empuje de cadera. Un trabajo de sentadilla búlgara es un trabajo mucho más diagonal, es un trabajo mucho más mixto, que también es interesante, ¿vale? Y por supuesto, hay que combinarlo con patrones de bisagra de cadera, como por ejemplo puede ser un peso muerto, en los cuales hay mucha longitud a nivel de glúteos y a nivel de isquio, y directamente es un trabajo de bisagra. Sería, digamos, como un punto intermedio entre vertical y horizontal, un punto más mixto, ¿bien? También hay otros patrones como por ejemplo de abducción, donde lo que buscamos es incidir principalmente sobre el glúteo medio, ¿vale? Por ejemplo, el glúteo medio se va a encargar de hacer una separación de las piernas y también rotación externa. Pues por ejemplo, hacer monster walks con una banda elástica, por ejemplo, es un trabajo muy interesante de abducción de cadera. Total, todo esto al final son patrones de movimiento con los cuales podemos trabajar de forma eficiente los glúteos, el glúteo mayor, el glúteo menor, el glúteo medio, y hay que combinarlos, ¿vale? ¿Cuál es la mejor combinación para cada uno de ellos? Pues bueno, realmente, como hemos visto, hay muchas formas de combinarlo. Para mí, lo más importante es basarnos en lo que serían, digamos, las variables más importantes a nivel de hipertrofia. Y, básicamente, a nivel de hipertrofia, digamos que vamos a tener dos partes muy importantes. Primero, tenemos una parte de tensión mecánica y tenemos otra parte de estrés metabólico. ¿Cómo trabajaría, por ejemplo, la tensión mecánica a nivel de glúteos? ¿Cómo lo trabajaría específicamente? Hay dos patrones que habría que combinar. Uno sería, por ejemplo, un patrón de trabajo pesado de un ejercicio multiarticular potente como la sentadilla, en el cual principalmente vamos a trabajar con el glúteo en elongación, es decir, principalmente el pico máximo va a ser en elongación, y sería un trabajo pesado, un trabajo intenso. Además, vimos anteriormente que cuanto mayor es la carga en un trabajo de sentadilla, más se activa el glúteo. Entonces, en este caso sí tiene sentido meter la sentadilla pesada. ¿Por qué? Porque el punto de máxima elongación es abajo del todo y encima, ¿vale? Cuanto más se acerca a cargas pesadas, más activación tenemos en el glúteo, ¿vale? Y además lo combinaría con ejercicios donde buscamos el máximo punto de contracción
justamente al final del recorrido, justamente en el punto donde está más acortado, que también se puede trabajar con cargas bastante pesadas, aunque no tan pesadas en muchos casos, en proporción como en el anterior. ¿Por qué? Porque evidentemente pues muchas personas pueden levantar mucho más peso en un hip thrust que en una sentadilla, mucha gente puede hacerlo así, pero si metes mucho peso en un hip thrust, lo que puede hacer es que al final del todo no completes el rango de recorrido, te quedes, digamos, con la cabeza aquí, con la cadera aquí, y buscamos que haya, ¡pum!, un apretamiento máximo, un squeeze, buscamos que el glúteo, ¡pa!, se cierre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tienes mucho peso, la cadera puede quedarse aquí, y lo que buscamos es esto, que se apriete, ¿vale? Entonces, en proporción, vamos a trabajar a nivel de tensión mecánica con patrones horizontales y con patrones verticales. En un patrón horizontal, lo que haremos será justamente apretar un poquito más en esta última fase, y para ello habrá que cargar no con el máximo peso, sino con un poquito menos. Y en un patrón vertical, pues justamente lo que he comentado, buscamos la máxima elongación abajo del todo. ¿Y cómo trabajamos a nivel de estrés metabólico? Podemos trabajar, por ejemplo, con ejercicios que son más de quemazón, ejercicios más orientados al quemazón. Por ejemplo, metiendo un trabajo de bisagra, como puede ser el peso muerto romano, un peso muerto directamente con las piernas rígidas o semiflexionadas,